Bienvenidos a una nueva emisión de Piel a Piel con Miriam Raquel. Hoy, como siempre, tenemos invitada especial, la doctora Dulce María Ortiz Solís, una chica a quien conocí hace muchísimos años cuando yo era residente de dermatología pediátrica y viajábamos por Latinoamérica de congreso en congreso presentando nuestros casos, participando como conferencistas. Y recuerdo también, estaba vivo el doctor Ramón Ruiz Maldonado, maestro de la dermatología pediátrica a nivel mundial, mexicano insigne, junto con la doctora Lourdes Tamayo. Y en aquella época fundamos la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica. ¿Es así? Así es. Por Europa recuerdo que también participaba mi querido amigo, nuestro querido amigo John Irwin Harper, también fallecido lamentablemente, pero es ley de vida. Y desde esa época nos contactamos. Esta doctora ha sido presidente del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, es miembro de la Academia Mexicana de Dermatología, actualmente es profesora de la Cátedra de Dermatología de la Universidad de Guanajuato en México, y en esa misma ciudad es jefe del servicio de dermatología en el Hospital de Especialidades Pediátricas allí en México. Además, no me lo dijo ella, pero cuando uno investiga en las redes y está estudiando, pues se consigue con publicaciones donde la doctora se suscribe como integrante de comisiones que dictan pautas, sobre todo en la salud pública en México. Yo te felicito por eso y te agradezco que hayas aceptado la invitación para hablar sobre un tema que los padres a veces desconocen muchos detalles, que son las anomalías vasculares, específicamente un tumor o uno de los tumores más frecuentes en la edad pediátrica, que es el hemangioma infantil. Algunas veces llamado marca de nacimiento por los padres o hemangioma en fresa se llamaba antiguamente, y que después que se descubrió uno de los productos estrella para su tratamiento, ha cambiado totalmente la dinámica, y antes veíamos lesiones verdaderamente catastróficas que desfiguraban, que deformaban a los pacientes, pero que hoy en día, gracias a los avances en la investigación médica, en la investigación en cuanto a fármacos, eso ya no lo vemos. Te doy la bienvenida y puedes comenzar por donde quieras. Frecuencia, historia natural, qué banderas rojas deben conocer los padres para percatarse que algo no va bien y consultarnos. Claro. Pues bueno, primero muchísimas gracias Miriam Raquel por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes conversando sobre este tema pues tan importante como tú dices, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, así como dices de las marcas de nacimiento, pues son diferentes, ¿no? Podemos tener desde los nevos, pero en este caso en especial, pues vamos a hablar sobre los tumores vasculares. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta o que la gente sepa que una vez cómo se deben de clasificar estos tumores, ¿no? Cómo van a aparecer. Entonces sabemos que este tipo de lesiones vasculares se van a encontrar o son la primera, es el tumor benigno más frecuente en la infancia que vamos a tener y que afortunadamente pues es una lesión completamente benigna, no tiene ningún problema ni nada, pero como tú dices, llama mucho la atención al momento del nacimiento porque generalmente en especial, el hemangioma capilar infantil, no aparece como una tumoración como tal al nacimiento, sino como tú dices, al primero vamos a encontrar una manchita roja, ¿no? Entonces, eso es lo que nos debe de tomar como la pauta y de saber, pues no espantarnos y de también que los papás sepan que en el momento que vean ese tipo de lesiones, tienen que consultar con el médico, con su pediatra, con su dermatólogo, para que les expliquemos y que vean que no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues tenemos que diferenciar, ¿no? Sabemos que dentro de las lesiones vasculares hay tumores y hay malformaciones, que es diferente. Entonces, en este caso en especial, el hemangioma capilar infantil no aparece como una tumoración, sino aparece primero como una manchita roja en los primeros días de vida y posteriormente va creciendo en los siguientes meses o los siguientes días. Entonces va aumentando de volumen. Entonces, esto es muy importante porque obviamente al momento que va aumentando de volumen,
es lo que les espanta a los papás, ¿no? Entonces tiene aquí esta lesión vascular, está creciendo. Ahora, ¿dónde puede aparecer? Es más común que aparezca, el 90% de los casos, aparece más en la cabeza, ya sea en la piel cabelluda o en la carita. Y entonces por eso llama más la atención. El otro porcentaje puede aparecer, pues obviamente, en los brazos, puede aparecer también en las piernitas, pero lo más común es que aparezca ya sea en la cara o en piel cabelluda. Y entonces, bueno, empieza a aumentar de volumen y tenemos que saber que esto crece durante los primeros 6 meses y después va a ir evolucionando. Entonces esto se va a quitar solo, pero puede tardar hasta 8 años en quitarse. Pero así como tú dices, al momento del nacimiento, en los primeros meses que esta mancha roja empieza a aumentar de volumen, pues es muy aparatoso, puede espantar muchísimo a la familia, puede espantar a los papás, y entonces es por eso que consultan. Ahora, es muy importante entonces con quién tiene que consultar, ¿no? Tienen que ir con su pediatra, tienen que ir con el pediatra ya dependiendo si conoce de este tipo de lesiones, así como vemos ahora sí que los familiares y todo, entonces ya los podrán canalizar con el dermatólogo pediatra y entonces pues ya les podemos explicar las formas de tratamiento que existen para esto y que no haya ningún problema. Pero como tú dices, es muy importante porque hay que diferenciarlo de las malformaciones, ¿no? Las malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares también se pueden presentar en la carita y esas van a ser una mancha roja que puede aparecer, puede ser en la frente, ¿no? Puede hacer también de repente, si está afectando la mitad de la carita y todo, esto ya es diferente. Eso ya es una malformación vascular que es diferente al tumorcito que estamos hablando en este momento. Claro, porque una cosa, Dulce María, que asusta mucho es cuando decimos que es tumor, como les decía al inicio, por el tamaño, pero no es porque signifique sea benigno o sea maligno. Mientras que lo que decía la doctora Dulce María, cuando ustedes se presentan con esa mancha, que es una mancha, es plano, es completamente plano, no tiene relieve, aquí en la glabela, que es lo que llaman el beso del ángel, o sobre los ojitos, o aquí en la nuca, que es bastante frecuente también, que lo llaman la mordida de la cigüeña, o esa lesión también en vino de Oporto, aquí en la carita, esos que son planos, que no tienen relieve, son malformaciones vasculares, que no es el tema que nos ocupa. Estamos hablando de los hemangiomas infantiles, que si bien la clasificación, y existe un grupo que se dedica a ello y que revisa los nombres y cómo se clasifican desde hace muchísimo tiempo, un grupo que estudia las anomalías vasculares en sí desde el punto de vista genético, cómo responden genéticamente y sobre todo desde el punto de vista biológico, pues encontramos que esto es un tumor benigno y que hay una proliferación de esas células dentro de la pared interna de los vasos sanguíneos. Ahora, Dulce, ¿qué padres, qué mamá que está embarazada o después que su niño ha nacido, cuáles son los factores que pueden predisponer? Porque sabemos que en algunas ciudades hasta un 12% de los niños pueden presentar alguna de estas lesiones, alguno de estos hemangiomas infantiles, bien sea único o múltiple. ¿Cuáles son los niños que son más propensos o más susceptibles a padecerlos? Sí, bueno, se ha descrito en la literatura que los más frecuentes son cuando son embarazos gemelares o cuando de repente hay prematurez. Entonces, también cuando los niños son prematuros puede haber esta situación de que puedan aparecer este tipo de lesiones. En realidad no es algo así específico, porque puede ser alguien, así que no está corroborado científicamente, si no hay ese antecedente, ¿no? Porque puede parecer que no haya ningún antecedente de prematurez ni que sea un embarazo gemelar o múltiple y de todos modos puede aparecer. Cuando de repente puede aparecer también que sea relacionado con lesiones en la placenta, pudiera también aparecer este tipo de lesiones. Pero en realidad no es una cosa que dijéramos, es algo que es un factor predisponente, pero no precisamente el 100% de los pacientes que tienen esta condición de prematurez o un embarazo gemelar, no es que lo vayan a tener, ¿no? O sea, puede ser que ni siquiera tengan esos antecedentes y de aparecer el problema. En realidad, todavía eso está en estudio y no hay ahora sí que epidemiológicamente, no podemos decir exactamente un porcentaje de qué pacientes
con prematurez o qué pacientes con alteraciones en la placenta o todo esto. Se han hecho algunos estudios que hacen a veces biopsias de las microvellosidades coriónicas en el embarazo para poder saber si ese paciente va a tener un hemangioma de este tipo o no, que la verdad, para mi gusto, en realidad yo no espantaría a los papás ni nada de esto, y sobre todo las mamis que están esperando ahorita un bebé, que ahorita están embarazadas y todo. La verdad no podríamos recomendarles háganse este estudio o no. Sí, obviamente llegar con su ultrasonido y todo normal que les está llevando su ginecólogo, pero no precisamente por ser un embarazo gemelar o por ser un embarazo que tenga alto riesgo o alguna situación, vayan a estar espantadas por esta situación. Decimos, bueno, hay que esperar a que nazca el bebé. Cuando ya nace el bebé y todo, si vemos, les digo, esta manchita que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pues nada más estarla vigilando. Si vemos que está creciendo, pues entonces cuando tenemos que consultar para afortunadamente darle un tratamiento. Las inseminaciones artificiales, estos bebés que son manipulados genéticamente, estos embarazos que son asistidos y ayudados a los padres para concebir, también se ha asociado, igual que los niños que tienen un retardo en el crecimiento intrauterino, por lo que tú hablabas de la placenta. Ahora, sabemos que pueden hacer sin nada, pueden hacer con una manchita, incluso como si fuese un lunarcito blanco, una zona de piel más clara, o de repente le aparece como un puntito que la mamá dice, no, doctora, es que mire, me di cuenta en la fotografía y me parecía que lo había picado un insecto, tenía una picadura o un piquete, como llaman allá en México, un piquete de insecto. Claro. Y eso va creciendo. ¿Cuál es la historia natural? ¿Cómo son esas fases de crecimiento para que los padres entiendan la importancia de consultar con el especialista y en qué áreas de ubicación de las lesiones son las alertas para nosotros indicar tratamiento lo antes posible? Claro, es como decíamos, puede el niño no nacer con nada y en los primeros días aparecer una manchita, o a veces en el momento ya del nacimiento detectamos esa manchita roja. Entonces, una vez que ya nace con esa manchita roja o que apareció esa manchita roja, tenemos que vigilarla porque, como decíamos, esta lesión va a ir creciendo durante los primeros meses de vida. Entonces, puede alcanzar su tamaño máximo hasta los 6 meses aproximadamente, y después de los 6 meses se va a empezar a quitar. Pero entonces aquí es donde tenemos que tener la alerta, porque entonces tenemos que ver qué tanto está creciendo, ¿no? Porque generalmente el 90% afortunadamente de este tipo de mangiomas no crecen mucho, solamente pueden crecer hasta 2, 3 centímetros y no es tanto, pero puede ser de repente que puedan ir creciendo muchísimo, que al primer mes ya está deformando el área donde está. Puede ser que si está en el ojo, que si está, o sea, eso es lo que tenemos que ver, en dónde es lo más importante, la localización, ¿no? Entonces, si es piel cabelluda, bueno, no hay tanto problema, sí puede deformar ahí un poquito el área, pero no es lo mismo encontrar esa manchita o ese tumorcito que está creciendo, que es un tumor vascular y que está creciendo en piel cabelluda, a que si lo tenemos en el párpado, por ejemplo, o si lo tenemos en la nariz, o que estamos o en la boquita, o incluso aquí en la tráquea, ¿no? Bueno, no en la tráquea, en lo que es prácticamente el cuello, pero que nos podría de repente crecer mucho y obstruir esas áreas, y entonces ahí sí. Entonces, esos son los datos que tenemos que tomar mucho en cuenta, la localización, porque cuando está alrededor de orificios naturales, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos una lesión aquí en el párpado y está creciendo, va a obstruir la vista, va a obstruir, va a crecer es ahí, y entonces es muy importante que en los niños recién nacidos o en los primeros meses tengan el estímulo de la luz para que ellos puedan tener bien su vista y que no tengan ningún problema. Si nosotros dejamos, por ejemplo, que ese hemangioma, aunque sepamos que es una lesión benigna, si la dejamos crecer y entonces obstruir ahí, obviamente, ese orificio del ojito, pues eso tenemos que quitarlo, evitarlo, porque si no, entonces va a tener problemas después de la visión, aunque ya sabemos que esa lesión se va a quitar solita en unos años. Entonces, es ahí cuando tenemos que llevarlo para darle un tratamiento oportuno en el momento que estamos viendo que está creciendo y de acuerdo a la localización, ¿no? Otra de las zonas también importantes en donde pueden aparecer, porque como decíamos, lo más común es que aparezcan en la cabeza, pero pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo.
Entonces, cuando aparecen también en genitales, Sí, pues también eso es muy un dato de importante. alarma, ¿no? Es un dato de alarma cuando aparecen en genitales, porque obviamente pues es un área de roce frecuentemente y entonces de repente puede sangrar un poco por el roce. Y entonces es cuando tenemos que darle también tratamiento. Ahora, también es importante, como decía hace rato la doctora Miriam Raquel, que si tenemos solamente una lesión, si es una lesión única, que afortunadamente también es lo más común que sea una lesión única, pero cuando tenemos múltiples, pues también eso tenemos que tomar en cuenta, porque no es lo mismo tener solamente una lesión, aquí si de repente el paciente tiene esas lesioncitas vasculares, 4 o 5, todas diseminadas ahora sí que en el cuerpo. Y entonces también dependiendo, les digo, la localización. Si vemos, eso ya se llamaba o ya se llama hemangiomatosis múltiple, y entonces eso sí nos puede poner más en riesgo y más en alerta, porque así si estamos viendo lesiones por fuera en la piel, muchas o más de 3 lesiones, pues entonces puede ser que también esas mismas lesiones estén por dentro. Y eso puede poner en riesgo, obviamente, la vida del paciente, porque de repente esas lesioncitas se pueden reventar y entonces eso cuando están por dentro sí es un problema, ¿no? Y es una urgencia definitivamente. Claro. Pero afortunadamente son los menos casos. Solamente como un 5 a 10% de esos casos van a presentarse con alguna complicación. Afortunadamente, el 95% de los casos es una lesión única y no tenemos tanto problema, ¿no? Entonces, eso sí es muy, muy importante. Sobre todo es importante porque cuando hay muchos hemangiomas y sobre todo si pasan de 5, hay que hacer mayor estudio, hay que valerse de algunas pruebas, inclusive hay que descartar que no hayan los hemangiomas hepáticos porque hay de haberlos, hay algunos que pueden llegar a ser de gran tamaño y pueden expresar algunas enzimas que tienen que ver con las hormonas tiroideas y pueden degradar las enzimas tiroideas y entonces asociarse con hipotiroidismo. Por eso algunas mamás muchas veces cuando llegan con estos hemangiomas o estos tumores y uno les dice que tienen que volver a repetir la hormona tiroidea, ellas insisten, no doctora, pero me le hicieron la prueba del talón, ese pinchecito que hacemos cuando el bebecito nace y está todavía ingresado en el hospital, y eso salió completamente negativo. Entonces, para que entiendan la importancia de esos estudios y la importancia también de hacer ecografía. Entonces, ¿cómo sería esa involución o cómo sería esa rotación? Y no nombramos, Dulce María, cuando están dentro del conducto auditivo o cuando afectan el pabellón auricular, porque esto es un cartílago y cuando el tumor crece aquí, eso puede provocar ulceración o también cuando está la fase, que ya la doctora nos va a explicar, la fase de regresión del tumor, ese tejido graso puede incluso provocar deformación y como esto es cartílago, pues la deformidad queda permanentemente. ¿Cómo sería la Claro. historia natural? Si yo no intervengo, ¿qué pasaría con el tumor? Sí, si no le damos ningún tratamiento, la historia natural es que, como te digo, puede ir creciendo y entonces esto, conforme va creciendo, que va creciendo en los primeros 6 meses, dependiendo también, puede de repente ulcerarse, obviamente, dependiendo del tamaño que va creciendo, va a ir deformando el área. Y como tú dices, a nivel, por ejemplo, de cartílago o incluso aquí en la nariz, que también tenemos cartílago, también es muy importante porque al momento que se deforma esa área, pues entonces también tenemos que darle el tratamiento. Si no lo dejamos, eso nos va a obstruir y aunque va a crecer, ¿cuáles son los datos que vamos a tener? Pues que va aumentando de volumen y de repente se puede ulcerar. Eso es también ahí que causa mucho temor porque de repente puede ulcerarse y como son vasos sanguíneos, pues va a sangrar. Y ahí hay que tener cuidado porque, bueno, definitivamente no va a tener mayor problema, dijeron, sí es muy aparatoso, dijéramos, el sangrado allí, pero no es algo malo, ¿no? Dijéramos, le hacemos tantita compresión y puede quedar así que se detiene el sangrado y no hay problema. El problema es después, porque si no le damos un tratamiento, eso puede dejar una cicatriz. Ya cuando esto va a involucionar, puede dejar una cicatriz y la cicatriz ya definitivamente no se va a quitar. Entonces, aquí lo importante es que es una mancha, aparece como una mancha, va creciendo, va aumentando de volumen,
crece durante los primeros 6 meses, durante esos 6 meses pueden pasar estas complicaciones de que se puede ulcerar o no, y después, ¿qué es lo que va a pasar? Después de los 6 meses ya no va a crecer, se estaciona y tarda en quitarse hasta 6, 8 años en quitarse. Se puede quitar solo. Y durante cómo son los datos que nosotros vemos que ya está involucionando, o sea, que ya se está regresando ese mangioma, bueno, pues entonces empieza a ver como áreas blancas dentro de la misma lesión, se va blanqueando y va disminuyendo de volumen. Pero en el inter de eso que está pasando en los datos de involución, como les decía, puede sangrar, puede deformar, entonces eso es lo que tenemos que evitar. Entonces Y sí le esos son tenemos que signos de dar un tratamiento. alarma. El Claro, sangrado, que antes se creía que cuando una lesión de este tipo, un hemangioma infantil, sangraba, era sinónimo de benevolencia, de que todo iba muy bien, pero hoy en día sabemos que no, por el efecto precisamente que está nombrando Dulce María de la cicatrización aberrante. Y ojo, porque es muy importante en eso que le decimos de la evolución natural, que muchas veces ustedes preguntan, van cuando el bebé tiene unas pocas semanas, 4 o 5 semanas, van con la lesión y dependiendo de la zona donde esté ubicada, uno les dice lo que ya ustedes escucharon y que pueden volver a escuchar cuando subamos este vídeo al canal de YouTube, que les invito a que se suscriban, nos sigan, den like si les gustó, de piel a piel, escrito en una sola palabra. Entonces, nosotros les decimos cómo es, pero muchas veces van y la pregunta es, Dulce María, doctora, dígame por favor cuándo se le va a quitar, cuándo va a frenar. Y no siempre en medicina las cosas son matemáticas. O no siempre, claro. como les decimos, bueno, porque está pequeñito podemos observar, porque muchas veces la tasa de crecimiento, la rapidez con que el tumor crece, es impredecible para nosotros los médicos y para cualquiera. Y como les decíamos, en épocas anteriores, por lo menos en Venezuela, que yo tuve oportunidad de trabajar en un hospital grande, en el hospital central de Maracay, tuvimos oportunidad de ver casos, como digo, catastróficos, deformantes, y que ameritaban incluso la utilización del láser y de todos estos productos que tomamos por vía oral o que mandamos por vía oral, y que muchas veces los tumores no respondían, y obviamente hay que hacer diagnóstico diferencial. Entonces, el diagnóstico lo hacemos por clínica, pero ¿qué otros procedimientos o qué otros análisis necesitamos en algunos casos, Dulce María, antes de que hablemos del tratamiento y mientras quienes nos siguen pueden ir haciendo sus preguntas? Claro. Bueno, así como tú dices, bueno, podemos hacer desde un ultrasonido, que también podemos hacerlo en estas lesiones, pero como tú dices, definitivamente el diagnóstico es clínico, realmente. Podemos hacerle también exámenes de una biometría hemática para ver cómo está, podemos hacer desde una tomografía, podemos ver todas estas cosas. ¿Cuándo, o sea, cuándo los vamos a indicar en un momento dado cuando tengamos ahí alguna duda? Como tú dices, cuando son lesiones que nosotros le llamamos gigantes, ¿no? Cuando ya estamos viendo que de repente el tumor creció muchísimo, y eso es lo que ya no tenemos que dejar, porque así como tú dices, antes decíamos, en los años anteriores igual, nosotros teníamos ahí en el Instituto Nacional de Pediatría con el doctor Ruiz Maldonado, que en paz descanse el maestro, pero bueno, teníamos así como fotografías de los pacientes y entonces en el antes y el después, ¿no? Y entonces les enseñábamos, mire, como no teníamos ahora los tratamientos que tenemos actualmente, pues le decíamos, bueno, pues esto está así de esta forma, pero mire, se le va a quitar y de acuerdo a las fotos, pues ya les enseñábamos cómo iban a involucionar y cómo se quitaba. Pero, obviamente, si vemos que la lesión estaba creciendo muchísimo, en ese momento lo que teníamos anteriormente era darle esteroides, que eso también provocaba pues otro tipo de problemas, ¿no? Porque les teníamos que dar esteroides para frenar el crecimiento y entonces esta situación pues hacía que también los esteroides tienen efectos colaterales y que el paciente pudiera tener otros problemas asociados al medicamento para poder frenarlos. Pero como tú dices, de repente había casos en los que era tanto la deformidad de la carita o algo, incluso me tocó un paciente que tenía su hemangioma aquí en el cuello y le estaba obstruyendo la tráquea. Entonces estaba condenada a esa bebé a que le hicieran una traqueostomía porque ya el tumor, aunque era una lesión benigna, estaba obstruyendo y no podía respirar. Entonces la habían intubado
Y entonces, afortunadamente también, ahora te cuento, voy a hacer también comercial con un trabajo que yo tengo publicado de mangiomas, que esto, porque en aquel momento hicimos un trabajo con interferón alfa 2. Con el interferón alfa 2, entonces lo inyectamos y entonces hicimos el protocolo de estudio con estos pacientes, con hemangiomas gigantes principalmente, y tuvimos muy buena respuesta. O sea, la verdad es que fue increíble. Al mes prácticamente se les quitaba el hemangioma y se curaban. Entonces, esta paciente que te digo, ya la habían hecho, estaba intubada y estaba condenada a que se le hiciera una traqueostomía y estar viviendo así durante unos 8 años a que el tumor bajara solo porque tenía que involucionar, ahora sí que no estaba respondiendo al esteroide. Pero en el momento que le pusimos el interferón alfa, el esteroide, ahora sí que bajó. ¿Qué estudios teníamos que hacer entonces en eso? Bueno, obviamente, como te digo, si está creciendo mucho, pues se puede hacer una tomografía, un ultrasonido, tenemos que ver qué otros órganos están afectando, ¿no? Y qué tanto está afectando en la región con ese tipo de estudios. Pero afortunadamente son cuando son lesiones grandes, que son gigantes y que afortunadamente es lo más raro. Entonces se empezó a utilizar este tipo de tratamientos. Tuvimos muy buena respuesta. Nosotros en el trabajo que publicamos tuvimos 10 pacientes y 10 pacientes porque, y aparte fue un trabajo de prácticamente durante 3 años que se estuvo siguiendo, pero durante esos 3 años pues teníamos que estar como juntando los pacientes porque no crean que era tampoco así tan frecuente. Lo más común, para que no se espanten los papás y todo, lo más común son las lesiones pequeñas, Y afortunadamente, que a ¿no? veces no No íbamos a tratar en tratamos. ese momento. Claro, en ese momento no los tratábamos y les decíamos que no tenían por qué tratarse porque se les iba a quitar. Pero cuando son gigantes, pues entonces sí no podemos dejar que esté evolucionando esa situación. Y entonces, pues bueno, después de ese trabajo salieron muchos más medicamentos para poderlos tratar, algunos también con quimioterapia que se estuvo utilizando, pero realmente, pues te digo, solamente vamos a utilizar ese tipo de tratamientos cuando son lesiones importantes y que están poniendo en riesgo la vida o la función de algún órgano. En Claro, caso porque de que eso no sea así, en caso de que eso no sea así, de repente empieza a salir, ahora sí que por serendipia, por ahí de hace como unos, ¿qué será? Como unos ya 18 años más o menos que salió esta situación del otro tratamiento. de, Bueno, ya nos vamos a meter en el del tratamiento, 2014, sí, lo que ¿no? pasa, para los que nos están escuchando, la doctora está en México, habla libremente, porque quienes nos están escuchando también y están preguntando, como la doctora Miriam Pulido, quien es pediatra y es cirujano pediatra y es neonatólogo del Hospital Central de Maracay, del Hospital Militar de Maracay, a quien quiero muchísimo y con quien hicimos Edades Pediátricas, que es un vídeo que pueden encontrar también en el canal. Ella está preguntando por el uso del propranolol, que es el gol estándar, es la primera elección en algunos países, porque entiendo que ustedes en México también utilizan otro producto que tienen menos efectos secundarios, que pueden iniciar más rápidamente cuando les llega a un niñito, que no tenemos que esperar que el tumor sea grande. Ahorita Dulce María estaba hablando de épocas pasadas donde también yo Exacto. tuve muy buena experiencia con el doctor Benjamín Trujillo en el tratamiento de esos tumores horribles, deformantes con láser. Y también Claro. dirigido. La doctora Miriam dice, se habla del uso de ecodoppler, es de ayuda para localizar el vaso nutricio. Se puede utilizar también, sí, pero hay que ver aquí, es muy importante ahorita, el ecodoppler, ¿para qué lo vamos a utilizar? En realidad para un hemangioma capilar infantil, que es el tema que nos ocupa ahorita, que es el llamado en fresa por su aspecto que da, porque se ve así como si fuera una fresita que está ahí creciendo, ¿no? Es diferente, doctora. Mire, tenemos que hacerle, digo, el Doppler nos va a ayudar principalmente para cuando son una malformación vascular. Entonces, cuando ya tenemos, acuérdense que esto es una proliferación de vasos capilares. Por eso es Dentro que del también a endotelio. esto, exactamente, en el endotelio de los vasos, el endotelio se está proliferando prácticamente en el capilar prácticamente, y entonces esto es, por eso se le llama también bueno, se llama hemangioma capilar infantil, ¿no? Porque es proliferación del endotelio vascular de los capilares, ¿sí? Pero es diferente a una malformación.
Cuando hay una malformación, ahí sí tenemos que identificar el vaso nutricio, pero es diferente, eso ya sería cuestión de que ahora sí que la doctora Miriam después nos invite a hablar de malformaciones y entonces ya tenemos otro tema, ¿no? Pero bueno, las Sí, malformaciones son diferentes. lo, Las lo que malformaciones, sí, las malformaciones prácticamente pueden dar también aumento de volumen, porque no nada más van a ser malformaciones. Cuando son malformaciones capilares son estas manchas rojas que estábamos comentando hace rato. Pero también, por ejemplo, dentro de la clasificación por ahí, luego dicen allí un hemangioma cavernoso. Pero entonces ahí ya son otro tipo de vasos y entonces ahí sí tendríamos que identificar el vaso nutricio. Entonces, en un hemangioma capilar infantil, que es el tema que nos ocupa ahorita, en realidad lo podemos hacer el Doppler, pero no nos va a ayudar de mucho. Le digo, aquí el diagnóstico más que nada es clínico, nos ayuda un ultrasonido. Este otro tipo de estudios los podemos hacer, pues ya nada más para descartar que no hay otra cosa agregada, ¿no? O Y también para entonces, ver, a lo mejor, Dulce María, para ver la profundidad, la extensión, para hacer estudio de exacto, seguimiento, para descartar también, si se quiere, claro, o también para ver la involución cuando son personas, así como es Miriam Pulido, que hacen investigación y demás, y a lo mejor quieren publicar, y entonces para ver también ese tipo de ecogenicidad que provoca exacto, la lesión cuando se está convirtiendo, está dejando de ser el tumor vascular para convertirse en tejido graso. Eso claro. probablemente, y también que los padres pues les ayuda a lo mejor a sentir más confianza en que, bueno, sí, pero ojo, porque muchas veces si usted manda, y era mi experiencia en Maracay, donde yo tenía a una gran doctora que también les invito a ver el vídeo que hicimos con la doctora sobre ecografía en pediatría, está colgado también en la página, y nosotros nos dábamos cuenta que muchas veces los padres iban a hacer la ecografía, el ecodoppler, a otra parte y venían con unos diagnósticos que no tenían nada que ver con la realidad del diagnóstico que por clínica, por lo que yo veía en la piel, se le estaba dando y por esa historia natural del hemangioma infantil. Entonces hay que saber y tener de la mano un buen médico, un radiólogo o un médico formado en ecografía clínica y de investigación y de tumores vasculares, como uno que estamos por invitar, que era el que trabajaba con el doctor Benjamín Trujillo en Caracas, especialista en ecografía de tumores y malformaciones vasculares. Claro, sí, 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 definitivamente. Sí, todo esto es muy importante, muy interesante. Y sí, si esta doctora igual lo quiere para investigación, eso sí realmente sería como muy importante, ¿eh? Porque realmente son pocos los estudios que hay sobre ese tipo de, así que esos estudios así sobre este tipo de tema, como tal en específico. Pero sí, le digo, más que nada, ¿por qué no los mandamos? Porque como dices, o sea, son lesiones que sabemos que se van a quitar y que tenemos la experiencia en que se van a quitar. Entonces, te digo, más o menos hace como unos 18 años, ahí como por serendipia y todo, se empezó a notar esto del propanolol, que funcionaba. Entonces, eso se vino el boom y es ahorita ya lo que utilizamos. Ahora sí que yo lo que les estaba platicando, pues fue mi experiencia de hace muchos años, pero ahorita ya nadie utiliza ese tipo de productos como tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que este producto nuevo, pues entonces, que son beta bloqueadores prácticamente, entonces nos van a estar ayudando, tienen ahora sí que un efecto antiangiogénico y entonces eso es lo que ayuda a que se vaya resolviendo el problema. Y entonces, así como tú decías, cuando vemos que esta hemangioma capilar está creciendo, antes decíamos, si vemos que está creciendo mucho, entonces a este paciente le vamos a dar el tratamiento. Pero actualmente, pues también ya nos basamos mucho en la genética y también en ahora sí que prácticamente la localización que tenemos, ¿no? Entonces, la cosmética también que vamos a tener, porque por ejemplo no es lo mismo que alguien tenga esa lesión, por muy pequeñita que sea, ponle 1 centímetro aquí en la cara, a que lo tenga en el brazo, ¿no? Y entonces a lo mejor el que lo tiene aquí en la cara no quiere que cosméticamente se le vea feo allí, pues le podemos dar el tratamiento, le podemos mandar el tratamiento y no hay tanto problema. Y entonces pues también tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, no nada más es la situación clínica de que se pudiera complicar, que vemos que está creciendo mucho. Obviamente, si vemos que está creciendo muy rápidamente, le damos el tratamiento. Ahora sí que en lo personal, en mi experiencia, pues les explico a los
papás y yo no les pregunto si quieren o no cuando veo que está creciendo el tratamiento, porque también hay que tomar en cuenta que este tipo de productos, todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Entonces tenemos que dárselo de una forma bien indicada, explicándoles bien, pues para que no tengamos ninguna complicación. Y en lo personal yo nunca he tenido ninguna complicación. Con mis pacientes siempre les explico, siempre estamos como que a la orden, siempre el teléfono, siempre saben que que pueden ir al hospital en el momento que decidan o que quieran y que no hay ningún problema. Y en realidad es un medicamento bastante, pues noble, yo digo, porque realmente, pues con que lo indiquemos en una forma adecuada, sabemos que dentro de los efectos colaterales que tienen este tratamiento con betabloqueadores como el propanolol, pues pueden bajar principalmente la glucosa y entonces tenemos que decirles a las mamás que lo tienen que dar siempre después de la toma de leche o de algún alimento. Como son bebitos, pues generalmente después de la toma de leche, para que no haya ningún problema. Y bien indicado, no tiene ningún riesgo, la verdad. No tenemos ningún problema. Y también los papás ahora sí que aprenden a manejar el medicamento y no hay ningún problemita, ¿no? No sé Sí. tú en tu experiencia que hayas tenido, pero la verdad Bueno, nosotros acá no tenemos complicación. nosotros tuvimos muy buena experiencia en el Hospital Central de Maracay. Estoy hablando de hace muchos años porque yo ya por la diáspora que me tocó vivir, por cuestiones que no vienen al caso, hace más de 6 años que estoy aquí trabajando en España. Pero antes en el Hospital Central de Maracay veíamos pacientes de esos con lesiones graves. Incluso está comentando por aquí una que era neonatóloga, bella persona, la doctora era neonatólogo del Hospital Central. Tengo una experiencia con ustedes en un paciente recién nacido con propranolol. El paciente tuvo resultados positivos, sí, pero fíjate, eso fue un caso que hizo una coagulación intravascular diseminada porque ya no era un hemangioma infantil, se trataba de otro tipo de tumor vascular que rozan en la malignidad por lo abrupto y por las complicaciones que llevan prácticamente a la muerte a los pacientes si tú no intervienes rápidamente. Eso es otra cosa porque afecta la cascada de la coagulación y bueno, tienen coagulopatías y que hay que estar muy pendientes con eso y con los hemangiomas congénitos, que es otro capítulo. Pero hablando de lo que es el propranolol, que yo creo que es más viejo que yo, y ya es decir, es un producto muy benigno, sí. Y que fíjate que ahora con la pandemia, que precisamente ayer ya se dijo que se había acabado la pandemia del COVID después de tantos años, tantas muertes y tantos infectados, nos vimos aquí en España y me imagino que en todos los países en la necesidad como que de soltar un poquito más a los padres y ahora como que somos más laxos, hay mayor flacidez y el conocimiento también ha avanzado que la educación a los padres y a los cuidadores, porque siempre se recomienda en propranolol, que fue lo que me dijiste, me preguntaste, se recomienda que sea una sola persona la que trate al bebé, la que dé la medicación. Y si acaso usted tiene que dejar al bebé con otra persona, como son bebés pequeñitos, déjele cargada la jeringuilla, Claro. la inyectadora, el tubo medidor con la cantidad del producto para que se lo administre al bebé. Hoy en día no hacemos como otrora, cuando yo todavía estaba en Venezuela, que incluso empezábamos a tratarnos con el paciente dentro del hospital. Claro, hay que tomar en cuenta que si es un bebé con muy bajo peso, de muy poca edad, menos de 5 semanas, que tiene complicaciones, pues obviamente que tiene que ser un trabajo multidisciplinario y lo correcto es que mientras los padres se sienten en confianza y mientras usted vea que el bebé responde sin efectos secundarios, pues lo tengan monitoreado dentro del hospital. Pero si es un bebé que no tiene ninguna otra complicación, esos bebés se pueden, mientras los padres se enteren que tiene que preparar no porque ya las preparaciones están, pero administrar en la forma indicada, que debe ser con el biberón o inmediatamente después, no esperar mucho tiempo, que los bebecitos menores de 6 meses, usted tiene que darle comida mínimo cada 6 horas. Y las dosis, hoy en día comenzamos con 0,5 a 1, antes se comenzaba con una dosis a lo mejor de 1 y se iba aumentando. Hoy en día se prefiere ir de poco a más porque se descubrió también que el efecto era mucho mejor. Entonces,
si tiene más de 6 meses, tiene que despertarlo si el bebé no se despierta en la noche a comer o si comió muy temprano, por ejemplo a las 8 de la noche, no puede pasar más de 6, 8 horas sin comer, porque la posibilidad de hacernos, tú que eres pediatra también, Dulce María, la posibilidad de que el bebé haga una hipoglicemia, pues también va a estar presente. Y lo otro importante es que conozcan cuáles son los síntomas de hipoglicemia, cuándo consultar. Y que si el bebé tiene fiebre, que si el bebé tiene vómitos o diarrea, sepa que no tiene, si le escupió, le vomitó la dosis, no tiene que repetirla, espérese hasta la otra dosis. Si tiene fiebre, no debe dar el producto. Si son niños que están bajo tratamiento, como decías tú, con aerosoles o que tienen broncoespasmos o que tienen algunas otras patologías respiratorias, pues no es que esté contraindicado, lo podemos iniciar, pero si necesita el uso de estos productos, que sepan que el propranolol interviene, o sea, interfiere con el mecanismo de acción de estos productos y entonces a lo mejor el bebé no va a responder a ellos, entonces es mejor es pararlo. O en términos generales, si usted lo está viendo, la doctora Dulce María, llámela por teléfono y acuda con ella. Si no puede, acuda a su médico de cabecera, siempre por delante con que está tomando su propranolol. ¿Sí? Claro, sí, definitivamente eso es muy, muy importante. Todo eso le tenemos que explicar a los papás y así como tú dices, cuáles son los efectos ahí que pueden tener. Ahora, tú mencionaste, por ejemplo, bueno, te dicen, es difícil, por ejemplo, que nos digan, siempre damos el medicamento en las mañanas, en la toma de la mañana, porque también las mamás ya saben exactamente a qué hora se despierta su bebé. Generalmente un recién nacido o un niño de 1 mes, 2 meses, generalmente cada 3 horas a cada 4 horas se despiertan para comer, ¿no? Sí. Y entonces cuando de repente pues uno dice, bueno, se lo vamos a dar en las mañanas porque ella ya sabe, la mamá, cómo se comporta el bebé. ¿Cuáles son los datos de que puede tener baja la glucosa el bebé? Que el niño empiece como con mucha sudoración o que de repente esté como muy aletargadito, como que de repente ya como que no está respondiendo bien y está como somnoliento y no se está despertando. Por esa situación es que no se lo damos en la noche, porque en la noche a veces hay bebés que ya duermen toda la noche y ya no se despiertan, dijéramos última toma de leche a lo mejor a las 12 y a lo mejor ya no se despiertan hasta las 6 de la mañana y entonces no vamos a darnos cuenta. Entonces, por eso sí es muy importante que este tipo de productos se los den en la mañana después de su toma de leche para que no haya ningún problema. Y si ven las mamás que tienen esta situación de que el bebé está muy aletargadito, que de repente está sudando mucho, que estos datos, bueno, pues entonces tanto llamar al médico de cabecera o al médico que le indicó el tratamiento o definitivamente suspenderlo, ¿no? Y comentarlo inmediatamente con el médico. Pero realmente te digo, generalmente no es tanto problema. Si uno les explica bien, las mamás generalmente entienden perfectamente bien cómo se debe de dar y eso es muy importante, ese es un tip también muy importante de dejarles incluso la jeringa preparada cuando de repente ellas se tienen que ir a trabajar y a lo mejor hay alguien que la está cuidando y le tiene que dar a tal hora el medicamento, pues sí, adelante, hay que dárselo. Tampoco pasa nada, porque así como también tú comentabas, o sea, me ocurre ahí que de repente alguna mamá si alguna vez me preguntó, bueno, es que mi bebé ahorita tiene un problema infeccioso y mejor se lo suspendí, mejor sabe qué, pues no pasa nada. Realmente si tiene miedo de que le vaya a pasar alguna situación y no quiere, o sea, en realidad no hay contraindicación con otros medicamentos, pero si la mamá se siente segura, suspenderlo, no pasa nada si se lo suspende, el antibiótico no se lo va a dar más de 10 días, entonces realmente no le va a ocasionar ningún problema porque no se lo haya dado durante ese tiempo, ¿no? El medicamento. Entonces, si en un momento dado se sienten más seguras por suspenderlo un ratito en lo que pasa algún evento de ese tipo, algún broncoespasmo, algún niñito ahí que tenga alguna otra infeccióncita por allí, lo puede suspender, digo, no pasa, no les va a ocasionar ningún problema. Pero te digo, generalmente no está contraindicado, o sea, no hay contraindicación con eso, lo pueden dar junto con algún otro medicamento y es un medicamento, como decíamos, es un medicamento muy noble. Y entonces hay incluso, dependiendo, también te digo, eso, por eso es importante acudir con el médico, porque es cuando les vamos a poder dar la orientación más específica de qué medicamento es el más, ahora sí que les va a ayudar más a reducir la lesión y cómo lo tenemos que ir vigilando, porque ahí sí las citas van a tener que ser
cada mes, porque tenemos que ir aumentando, como tú dices, la dosis. Empezamos con dosis bajitas hasta llegar a la dosis máxima prácticamente y lo vamos manteniendo. Y los niños a esta edad, pues como ustedes saben, crecen muy rápido, ¿no? Entonces el niño recién nacido que pesa 3 kilos al mes ya pesa 3,500, ya pesa 3,600 y entonces tenemos que ajustar la dosis porque entonces ya una dosis ya no nos quedó igual. Entonces tenemos que ir aumentando y ajustando la dosis de acuerdo al peso. Y entonces eso, pues sí, definitivamente con el médico tratante es con quien lo tenemos que ver. Si aparece cerca de las fosas nasales o sobre el ángulo interno del párpado superior, ¿se debe adelantar el tratamiento farmacológico? Sí, porque decíamos que en esas áreas son orificios naturales y entonces no podemos saber qué tanto vaya a crecer. Entonces, en el momento que estamos viendo que está aumentando de volumen, es cuando tenemos que dar el tratamiento, porque no sabemos, haga de cuenta, ponemos un ejemplo, nació con la manchita y a lo mejor al mes se elevó muy poquito, pero a lo mejor al mes y medio ya le está como que obstruyendo tantito la narina o ya también ya le está como obstruyendo un poquito ahí el párpado, no nos vamos a esperar a ver qué tanto más puede crecer. Entonces ya estamos viendo que está creciendo, que está en la fase todavía de crecimiento, porque el bebé tiene un mes, mes y medio, y entonces está aumentando. Entonces no nos vamos a esperar. En ese momento se puede dar el tratamiento, se frena y el crecimiento y se disminuye. O sea, eso es muy importante. ¿En qué tiempo también más o menos? Porque nos van a preguntar, ¿y en cuánto tiempo vemos la mejoría o que se le quite con el tratamiento? Eso también es variable, ¿no? Pero sí vemos que, por ejemplo, al mes de tratamiento con este tipo de medicamentos como el propanolol o los beta bloqueadores, se disminuye muy rápido. O sea, realmente por lo menos se frena el crecimiento. Al mes ya no vemos crecimiento. Y entonces a lo mejor no se le ha quitado completamente, pero ya no vemos que creció. Y entonces seguir con el medicamento y entonces ya vamos viendo la involución. Estamos hablando ahorita de pacientes que les apareció y que están en la fase de crecimiento y que te digo, se frena, ¿no? Pero también este medicamento también es noble porque a lo mejor de repente llega un paciente que a lo mejor no le creció tanto, pero no lo quiere tener, ¿no? A lo mejor tendrá, ¿qué será? Ponle unos 5 centímetros, que uno dice, bueno, 5 centímetros en un niño ya le está ocupando una buena zona, que aunque no esté, dijéramos, obstruyendo ningún orificio ni nada, pero simplemente 5 centímetros ya en la mejilla de un bebé le está prácticamente cubriendo toda la mejilla. Y entonces a lo mejor ese paciente ya tiene 8 meses, ¿no? Ya no creció más, hasta ahí creció. Entonces ese paciente también responde a propanolol, ¿eh? Entonces a esa edad también le podemos Y los iniciar, aunque ya no esté en la ulcerados fase de también, crecimiento. sí. Exactamente, podemos evitarlo, o sea, podemos evitar que se ulcere. El, Entonces, el, así como tú decías, anteriormente, cuando no teníamos este medicamento, cuando estaban sobre todo, no sé si tú recordarás, pero cuando estaban en el área genital y que veíamos en fase de manchita y que veíamos que estaba creciendo, con el láser se podía, con el láser de anilinas, entonces se podía frenar el crecimiento y eso nos evitaba las ulceraciones, ¿no? sí. Pero ahorita que ya tenemos este tipo de productos, pues igual les damos el tratamiento y aunque ya no esté en fase de crecimiento, o sea, ya que está supuestamente en la fase de involución, también le podemos ayudar a que involucione más rápido. Y después, en lugar de esperarse 8 años a que se le quite solito, pues a lo mejor en 6 meses a un año que le podamos dar el medicamento, se le quita, ¿no? Y entonces se le baja bastante y no hay problema, porque eso sí es un tema de mucha controversia. ¿Hasta cuándo o qué tanto tiempo le damos el medicamento? Eso ya depende de la clínica, de lo que estemos viendo. Ese puede quedar como lesiones residuales, como algunas telangiectasias, que a lo mejor ya se le bajó completamente la lesión, pero quedaron ahí telangiectasias, pues ya no es necesario darle ese tipo de medicamentos de beta bloqueadores, sino que ya podemos usar otro tipo de tratamientos como el láser para quitar las telangiectasias, ¿no? Nosotros en el hospital teníamos un protocolo de tratamiento. Sin embargo, yo siempre insisto, igual que el mensaje que tú estás dando, no vas a esperar tener un tumor grande, de un crecimiento grande, siempre y cuando esté en una zona noble, como son los ojos y sobre todo en el párpado superior,
en los pabellones, en el oído, en la vulva, en los labios, en el introito vulvar, aunque sea pequeñito, claro. inicie tratamiento. Ese es mi mensaje, mi particular mensaje. Inicie tratamiento. Si lo tiene en el labio, si lo tiene en la nariz, si está en la punta, como la nariz de Cirano, inicie tratamiento. Que decíamos ya que este es un producto muy noble, que es fácil de utilizar. Y si está en otras áreas, pues también se pueden utilizar algunos otros productos que se pueden utilizar tópicos. Incluso sé que el propranolol también se puede utilizar en gel. Y una cosa bien importante es que de estar en el área ocular, a mí me encanta, quizás porque, bueno, uno tiene su otra especialidad y para eso existen las especialidades. Yo siempre esos pacientes los comparto con el oftalmólogo pediatra. Pero doctora, ¿qué pasa? Vaya, de hecho, todos sabemos que los niños hoy en día tienen que ir preventivamente entre los 2 y los 4, dependiendo de la escuela americana o de la escuela europea, a los 6 y a los 12, al oftalmólogo al fondo de ojo, ya no es la tablita con el pediatra. Entonces, yo siempre me apoyo algo alrededor de los ojos y sobre todo un hemangioma, aunque no esté deformando, aunque no haya provocado la oclusión ni la tosis del párpado, yo lo derivo al oftalmólogo pediatra. Por lo menos ya tenemos una base, una línea para comenzar. Sé que en otros países están utilizando el atenolol. Así es. En vez de, creo que no sé si es en México o en Perú, tienen una buena experiencia y sobre todo porque tiene menos efectos adversos, no tienen que estar esperando el perfil de la glicemia, la analítica X para comenzar una línea de base a la hora de que se presenta a la urgencia un paciente con un tumor de este tipo. ¿Tú tienes experiencia con esos productos? Yo no. Sí, claro. Sí, claro, definitivamente. Ahora sí que también, o sea, al momento que decíamos, bueno, ¿por qué funciona el propanolol? Finalmente es un beta bloqueador. Y entonces, en algunos casos, de repente, sí sabía medio feo, ¿no? O sea, sabe feo. Y entonces, de repente no se lo querían tomar. Pero algunos pacientes lo que comentaban, o lo que nos decían los papás, es que se ponía como muy, el niño como muy excitado, como que estaba muy lloroncito, como que estaba muy irritable. Y entonces se cambió al atenolol y entonces el atenolol no tiene esos efectos y entonces también lo podemos utilizar. Por eso te decía que prácticamente los beta bloqueadores es lo que estamos utilizando y entonces si se puede utilizar y tenemos a la mano el atenolol, se puede utilizar. Ese sí hemos visto que no tiene ningún efecto más que de otra cosa y y definitivamente también aplicado el timolol también funciona, ¿no? Entonces, son medicamentos que podemos utilizar, pero es como tú dices, o sea, siempre es importante pues consultar con el médico, ¿no? Y si en un momento dado con el pediatra, que es con el primero que van a llegar, y si el pediatra no tiene sí que suficiente experiencia en manejar este tipo de productos, pues para eso están las subespecialidades, como dices, para eso está el dermatólogo pediatra, que somos los que estamos manejando este tipo de Como padecimientos, ¿no? debe ser. Y sobre todo, ojito, no piense que porque usted está aplicando el otro producto sobre la piel, que le está poniendo, no, que es una gotita que me dijeron que se la pusiera y le restregara, y usted restriega y dice, ya desapareció, aquí no pasa nada. No, tiene el mismo efecto, se absorbe exactamente igual y hay trabajos publicados que puede también pasar a niveles elevados en sangre, con lo cual tiene que ser de seguimiento médico. No se asuste, son medicamentos. Es más, yo tengo la fotografía, nosotros fotografiábamos y hacíamos el seguimiento de los pacientes porque estábamos comenzando a utilizar el producto que incluso lo mandábamos a preparar en la farmacia con los comprimidos del producto. Lo mandábamos a preparar porque eso se utilizaba o se utiliza todavía el proceso del corazón y en hipertensión. Y lo mandábamos a preparar y explicábamos cómo se hacía. Entonces tomábamos la fotografía en el momento, tomábamos la fotografía a las 24, a las 48, 72 horas para hacer los trabajos de investigación y tú veías así rápido el blanqueamiento, esos lunares rojos rojitos, que es de donde proviene el nombre de los hemangiomas en fresa, pues el tono inmediatamente bajaba. Tú tomabas la foto y veías cómo sí se provocaba un blanqueamiento. Dicen por aquí, excelente información. Gracias, doctora Ortiz. Bueno, nada más ahí para el público general. Recuerden, una manchita roja que va creciendo directamente a consultar con su pediatra o con su dermatólogo pediatra y no esperar más, ¿no? No hay problema. No espantarse.
los esperamos, les agradecemos, esperamos que se dirijan al canal de YouTube de Piel a Piel, que se suscriban, que den like si así lo consideran pertinente, y les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más. Un abrazo de corazón, Dulce María, espero verte pronto por aquí de visita en España. Claro. Aquí te esperamos de nuevo para hablar de esas otras marcas de nacimiento. Un abrazo. Claro que sí, con todo gusto. Y que Dios los bendiga. Dicen por aquí, gracias, muy nutritivo, gracias por la información, dice la doctora Say Rivas. Gracias, Say, por acompañarnos en el Hospital Central con tanto bebecito pequeñito y con tantos hemangiomas que tuvimos oportunidad de tratar. Un abrazo y que Dios los bendiga. Adiós.